Hola, hola, buenas tardes o mañanas, noches a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer video del curso introductorio a la espiritualidad ignaciana. Este ya, como les digo, es la tercera entrega que hacemos de este curso que se enmarca dentro del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que es un espacio que está ubicado, cuyos cursos, digamos, y diplomados están ubicados en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ahí ustedes podrán tener más información sobre los distintos cursos y cosas que ofrecemos alrededor de la espiritualidad, la teología, la filosofía, psicología, sexualidad, movimientos sociales, vaya, una cuestión muy amplia que tratamos de caminar la experiencia cristiana, la experiencia espiritual, desde una perspectiva más disidente, disruptiva, abierta a todas y todos. No se tiene que ser de algún credo, de una tradición, pero pues es como una aportación desde nuestra experiencia a vivir estos procesos sociales, mistagógicos, coyunturales, los signos de los tiempos en los cuales nos encontramos. Y bueno, de ese mismo modo, pues estamos aquí también, además del EPEC, el blog de Amanecer, Filosofía, Mística y Espiritualidad, compartiendo estos videos en unión con el EPEC para producir cada vez más material que nos ayude a todas y todos a reflexionar, criticar y caminar estos procesos que estamos viviendo. Por eso les invitamos a que les den like al canal de Facebook, a nuestro blog, también que se suscriban al canal de YouTube para que puedan recibir las notificaciones de los próximos videos, no solamente de este curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, sino también los videos que hacemos, por ejemplo, en vivo, todos los domingos a las 7 de la noche, hora en México, y esos videos los subimos posteriormente a la página, al canal de YouTube, y ahí los pueden encontrar contenido de todos estos temas, donde nos pueden dejar quejas, sugerencias, comentarios, preguntas que vamos a tratar de responder. Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos, pues, de nuevo a este curso introductorio de la espiritualidad ignaciana. Como les decía en un principio, es el tercer video que estamos haciendo. Los primeros dos los dedicamos a la vida y obra de Ignacio de Loyola, que sería la persona o cuya experiencia espiritual funge como modelo para esta propuesta de espiritualidad. Más, como les comentaba también en los anteriores videos, esto no se trata de meramente un seguimiento a la persona de Ignacio, sino que la espiritualidad ignaciana es un seguimiento a la persona y experiencia de Jesús de Nazaret para desde allí encarnar y sumarnos a la invitación de trabajar por su mismo proyecto. Ignacio fue lo que él vivió y los ejercicios espirituales de los cuales vamos a hablar hoy en día van a ser su propuesta mistagógica para todas y todos que queremos también enamorarnos y continuamente estar reactualizando nuestra opción de vida siempre en cara a la mayor gloria de ese misterio divino del cual nos hemos enamorado. Sin embargo, antes de hablar como tal de los ejercicios espirituales, la sesión pasada nos quedamos en este preámbulo que es, digamos, un punto medio, un puente entre la primera parte, de la cual, como les decía, la dedicamos a la vida y obra de Ignacio de Loyola, y pueden encontrar los videos aquí mismo en el canal de Amanecer en YouTube. Pero la segunda parte, que va a ser justamente la experiencia y estructura de los ejercicios espirituales, va a venir posterior a este pequeño preámbulo, que solo lo hacemos para complementar y meter un poco de reflexión a este ámbito. Es importante señalar que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad laica. Con esto no me estoy refiriendo a que solamente los laicos lo pueden vivir. Sería como lo opuesto a la crítica que queremos hacer. ¿A qué me refiero? Muchas veces consideramos, o desde que se inventó, porque fue un invento, no existe en el cristianismo o en el camino, con
mayúsculas, como se llamaba a esta experiencia cristiana, en sus orígenes no existía en el camino esa figura pues de la vida religiosa o de la vida consagrada, como si las personas que no estuviéramos usando hábito o no tuviéramos un SJ final o un OSD o cualquier otra cosa, no estuviéramos también o no pudiéramos también consagrarnos a la vida de seguimiento. Entonces, muchas de estas espiritualidades, muchas de la espiritualidad cristiana en general, a partir desde que se fueron, digamos, monopolizando y secuestrando en los conventos, en los seminarios, este tipo, digamos, la sabiduría espiritual se ha secuestrado, como diría una pastora, amiga y gran maestra mía, Margarita Sánchez de León, que decía que la espiritualidad fue cooptada por las instituciones religiosas. Y esto es muy importante señalarlo porque es un espacio crítico que queremos también denunciar todo esto que está pasando y que ha pasado durante muchísimos años en este caso, la Iglesia Católica, y que las demás tradiciones no se escapan de este mismo peligro y problema. Pero el caso, por ejemplo, de la espiritualidad ignaciana, aunque por supuesto que se puede llegar a cooptar, como de hecho ha pasado en muchas ocasiones, que pareciera entonces que solamente los jesuitas tendrían acceso a la espiritualidad ignaciana, a diferencia de otras tradiciones, por ejemplo, que aquí pues ya hemos hablado muchas veces de Teresa y de Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, la espiritualidad carmelitana, a pesar de que Teresa podríamos decir que sí está como hablando y puede ser aplicable su espiritualidad para todas las personas de todo género de vida, lo mismo de Juan de la Cruz, ellos mismos, la misma Teresa y el mismo Juan de la Cruz, van a dejar muy claro a quienes están pensando como, digamos, del otro polo o como receptores del mensaje que están escribiendo. Es muy claro que Teresa de Jesús está escribiendo, sobre todo en libros como Camino de Perfección, a sus monjas. Y es muy claro que Juan de la Cruz, como lo señala en muchas ocasiones, está escribiendo a los mismos frailes y monjas de la Orden del Carmelo, sobre todo reformados. Cabe, por supuesto, señalar algunas excepciones o algunas cuestiones interesantes que podían, digamos, ser disruptivas en el marco de la espiritualidad carmelitana. Por ejemplo, el mismo Juan de la Cruz dedicando Llama de Amor Viva, en la cumbre de su obra mística, a una mujer laica y viuda. Entonces, en ese sentido, por supuesto que podríamos jugar diciendo que en realidad Teresa y Juan estaban pensando en un público muy amplio. Yo digo que es un punto medio, tampoco hay que querer quitar el hecho de que sí estaban pensando primordialmente en sus hermanos y hermanas del Carmelo. En cambio, Ignacio de Loyola es una cuestión distinta, porque los ejercicios espirituales de Ignacio fueron escritos y vividos por el propio Ignacio en su condición de hombre laico. Después de que salió de Loyola, y como recordarán en los videos anteriores, está en Manresa, ahí es donde vive todo este proceso y lo va escribiendo y lo va compartiendo ya en España, posteriormente en París, donde se vienen los primeros compañeros y años después ellos fundan la Sociedad de Jesús, que termina siendo la Compañía de Jesús ya oficial, por ellos habiéndose ordenados sacerdotes. Pero Ignacio de Loyola, Íñigo, escribió y vivió los ejercicios desde una condición de laico para laicos y laicas para tomar opción de vida. Es decir, como lo veremos posteriormente cuando hablemos de los ejercicios, aunque por supuesto que los sacerdotes, las monjas, viven los ejercicios y son totalmente para ellos y ellas, con lo que me estoy refiriendo es que Ignacio de Loyola en buena medida pensaba esta experiencia como una metodología que ayudara a las personas a ordenar sus afectos, como lo vamos a ver en un momento, para poder discernir en qué estado de vida Dios le está llamando a que le sirva y le ame en todo su quehacer, le entregue la vida. En ese sentido, podemos decir con toda claridad, y no es invento mío, esto también lo dicen muchos jesuitas, que la espiritualidad ignaciana es o tiene, digamos, esta particularidad, esta peculiaridad respecto a otras tradiciones, que es una espiritualidad muy pensada dentro del marco de las personas laicas, que caminamos un proceso en
el mundo de orden más cotidiano. Y aquí cuando lo digo, pues obviamente viene la gran absurdo de pensar estas divisiones entre vida religiosa y vida laica, porque por ejemplo cuando decimos vida religiosa, que los laicos no somos religiosos, o cuando decimos que los laicos caminamos en la cotidianidad del mundo, que a poco los religiosos están en Marte, ese es el absurdo de esto. Pero bueno, entonces, como les decía, a diferencia de místicos y místicas de otra época, Ignacio fue laico en la mayor parte de su vida y escribió, por lo tanto, los ejercicios espirituales fuera de cualquier orden religiosa. Y como les decía, a diferencia de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz, Ignacio piensa y escribe los ejercicios primordialmente para personas laicas. Así fueron los primeros compañeros de Ignacio, y esta es una fortaleza muy interesante que también permite, desde mi punto de vista, y por eso creo yo que es de las razones por las cuales la espiritualidad ignaciana tiene tanta popularidad hoy en día, porque es accesible a todo tipo de personas en cualquiera de los estados de vida que hayamos elegido o estemos por elegir. Y en ese sentido, la espiritualidad ignaciana puede ser un puente para vivir una espiritualidad más actualizada a los momentos que estamos viviendo, a las problemáticas que estamos sintiendo. Y eso además se presta muy directamente al propio dinamismo ignaciano, que no se trata de una proposición de dogmas que tendríamos que creer y meramente seguir, sino que se trata de un Dios que se nos va revelando y se nos va manifestando por medio de todo un proceso y que nosotros vamos discerniendo y que jamás terminamos en el proceso de la evolución del discernimiento y que seguiremos discerniendo el segundo antes de morir. Entonces no es que lleguemos ya a un momento en donde Dios se nos reveló por completo y ya se acabó todo el proceso, sino que según la espiritualidad ignaciana, que es una espiritualidad dinámica, de el ir reconociendo y descubriendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, de esa manera podemos decir que la espiritualidad ignaciana puede ser de muchos frutos en un mundo donde el día a día tan ajetreado nos implica oración, nos implica orar el día y no separar la oración de la propia vida y no separar la vida de la oración. Por eso, Nadal, uno de los primeros jesuitas, va a escribir sobre Ignacio y su espiritualidad, que el jesuita, el ignaciano, ha de ser contemplativo en la acción. O, como otros autores cambian esta frase, más bien a lo que se refieren es que hay que ser también contemplativos en la acción. O sea, que también hay que contemplar la acción. Eso es muy importante y esto era el preámbulo que quería como facilitar para poder entrar ahora sí a la experiencia y estructura de los ejercicios espirituales. Anotaciones y preámbulo. Bueno, antes que nada, mencionarles que estamos entonces hablando de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Es un libro bastante corto, ustedes pueden encontrar unas ediciones mucho más grandes, pero que normalmente vienen con algún estilo de estudio previo. Les recomiendo muchísimo, obviamente, tener su libro de ejercicios espirituales, aunque no es un libro para leerlo, y no necesitan comprar este libro en ninguna de sus ediciones si es que ustedes quieren vivir la experiencia de los ejercicios, que es en buena medida la invitación primera de este curso introductorio a la espiritualidad. Entonces, como les digo, son los ejercicios espirituales, no los necesitan conseguir para hacer la experiencia, tampoco les recomiendo leerlos en un sentido como se lee una novela o se lee, por ejemplo, las obras de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz, las cuales tienen un altísimo valor literario y como les decía en los videos anteriores, las obras de Ignacio no tienen un gran nivel literario. Son, sobre todo, el libro de los ejercicios, un libro para hacerse y no para leerse en el sentido meramente literario. Bueno, seguimos entonces con el compartir pantalla. Entonces, anotaciones y preámbulos. Esto es básicamente el primer paso de
los ejercicios. Antes de entrar a la división por 4 semanas, de la cual les hablaré en un momento, aquí vamos a hablar de lo que el propio Ignacio va a proponer como las anotaciones y el preámbulo, tanto para el ejercitante, es decir, la persona que va a hacer ejercicios, como el director de ejercicios que en ese momento está acompañando. Dice Ignacio en los ejercicios en el número 1. Por este nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades espirituales según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Entonces aquí ya Ignacio desde el principio nos está diciendo, bueno, ¿qué es eso de los ejercicios espirituales? Para Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales es todo aquello que hacemos para ejercitar el espíritu en la ordenación de los afectos, para poder discernir y encontrar la voluntad de Dios. En este también inicio de los ejercicios, el propio Ignacio nos está diciendo cuál es el objetivo de los ejercicios. A saber, disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después buscar y hallar la voluntad divina. Eso es el objetivo de estos ejercicios espirituales. Entonces, y aquí yo voy a ir metiendo cosas ya no de los ejercicios, sino recomendaciones o comentarios para que ustedes se animen y tomen también esa decisión, ese discernimiento de hacerlos, no hacerlos, cuando sí o cuando no. Los ejercicios espirituales no son un retiro que meramente busque ofrecer a las personas un espacio de quietud para tener un encuentro con Dios. Por supuesto que los ejercicios tienen eso. De hecho, en los ejercicios se tiene que practicar el noble silencio. Se tiene que pasar en silencio todo el tiempo que estamos en ejercicios, a excepción de cuando digo silencio, pues es el silencio verbal, no se habla con nadie, tampoco se les aconseja que anden distrayéndose con miradas a otras personas. Es un silencio holístico, un silencio que también pues no se lleve música, audífonos, lectura que no tiene que ver con lo que se está haciendo. Hay mucha libertad en los ejercicios y hay personas que si quieren pasar todo el retiro escuchando su música favorita y dormir todos los días, se va a hacer. Pero lo único que se invita a no quebrar, lo único que sí ameritaría que se le diga a la persona que se pase a retirar de la experiencia, es si rompe el silencio. Porque todo lo demás puede ir, les digo, solamente a dormir, que sería un gran desperdicio, y no hacer ninguna actividad, ningún ejercicio. Pero mientras esté en silencio, no hay problema, porque no distrae ni le está, perdón por la palabra, jodiendo la experiencia a los demás. Pero si sí lo hace, si comienza a ser irrespetuoso, irrespetuosa con el silencio, pues se le va a pasar a invitar a que pues se vaya para que los demás puedan vivir la experiencia. Entonces, los ejercicios espirituales no son un retiro meramente para una persona que quiere tener un ratito de silencio o separarse, digamos, salirse un poco del ajetreo del trabajo, del día a día, y buscar un retiro e ir, por ejemplo, a estudiar la Biblia o meramente a dormir un rato o hacer oración al Santísimo o meditar en el sentido, por ejemplo, también ejercicios espirituales. También por aquí en el blog Amanecer tenemos un video sobre mi experiencia personal en el Vipassana, un retiro de 10 días, un retiro budista de meditación Vipassana, un estilo de meditación budista. Entonces, cada tipo de retiro tiene una intencionalidad, un propósito diferente.
Entonces, muchas personas que me dicen, oye Elías, ¿qué me recomiendas? ¿Ir a ejercicios espirituales o a Vipassana o este otro tipo de ejercicios o de retiro? Y aquí mi, digamos, consejo o mi pregunta es, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando meramente una experiencia de tranquilidad? ¿Estás buscando meramente una experiencia donde vayas a un lugar retirado para poder escucharte a ti misma, a ti mismo y tener un rato para meditar? Muy bien, pero quizás lo mejor, o sea, quizás ejercicios espirituales o el Vipassana, por ejemplo, no sea para ti. Pero si tú quieres, tienes una intención profunda de, como se dice aquí, como el propio Ignacio dice, de ordenar tus afectos para buscar y hallar la voluntad divina, entonces ese es el objetivo de los ejercicios espirituales. Es ordenar el corazón, que normalmente lo traemos por todas partes, y podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve muchísimo en momentos de decisiones de nuestra vida. A mí me ha tocado acompañar o están en procesos con chavos y chavas que, por ejemplo, están en procesos en la prepa y viven los ejercicios con una intención de tomar la decisión de qué carrera tomar, qué carrera meterse en la universidad. Y entonces he visto muchas personas, jóvenes y jóvenes, que antes de hacer ejercicios querían estudiar X cosas. Vivieron la experiencia de ejercicios y cambiaron su decisión porque se dieron cuenta de cuál era su criterio de elección y no querían ese criterio. Voy a poner un ejemplo y con esto no estoy diciendo que necesariamente todas las personas que elijan esa u otra carrera tengan por las mismas razones. Por ejemplo, una persona puede decidir ser abogada o abogado y su criterio puede ser porque quiero ganar mucho dinero. Y los abogados y las abogadas pueden ganar mucho dinero. Créanme, más que un filósofo. Entonces, después de hacer ejercicios, se dan cuenta, les cae el 20, de que si en realidad quieren tener una vida espiritual y seguir a Dios, la elección de su carrera no puede ser el criterio del dinero, porque ese no es el criterio de Dios. Y entonces después de tomar ejercicios, cambian su criterio y en lugar de estudiar derecho, estudian, por ejemplo, una carrera que ellos consideran que puede acercarlos más a un proyecto que tenga más que ver con Dios. Por ejemplo, psicología. Vamos a hacerlo al revés. Una persona quiere estudiar psicología porque quiere meramente resolver los problemas de los demás y resolver los problemas de los demás lo hace sentir muy útil, muy buena, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere. Después de hacer ejercicios, se da cuenta de que su criterio es bastante egoísta y que nada más le gusta, dice que ayudar a los demás para que la vean, para que ella sentirse bien. Haciendo ejercicio se da cuenta de ese criterio, cambia su criterio y entonces se da cuenta que también tiene una vocación, un llamado a ser abogada, abogado, y que allí puede ayudar a los demás y no necesariamente la ven tanto. Entonces, si se dan cuenta, cambié las carreras porque no quiero afirmar que estudiar psicología significa en sí mismo eso, estudiar derecho significa en sí mismo la otra cosa, sino que depende del principio y del criterio que la persona está usando para discernir. Entonces los ejercicios ayudan para que tomemos conciencia de cuáles han sido nuestros criterios de decisión en nuestra vida y poder optar si es el caso de que realmente queremos, se vale decir, no, yo estoy bien a gusto con mi criterio, sea el dinero, adelante. Pero si quieres optar por Dios, si quieres realmente vivir una vida espiritual, entonces hay que ordenar los afectos para que tus criterios no sean estos afectos desordenados como dinero, placer, gusto, honra, fama, poder, y sea más bien la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? No es una y uniforme para todas y todos, sí en el sentido, digamos, general. Dios quiere la felicidad, el amor, la comunión de todas, todos, todo.
pero eso significa cosas distintas para cada quien. Cada quien Dios nos habla a través de nuestra historia personal, de nuestras heridas y nuestros manantiales, pero vamos desde ahí. Entonces, aquí en el preámbulo, ya en el primer párrafo, fíjense todo lo que hemos dicho, solo de este primer párrafo, Ignacio ya nos está diciendo para qué son estos ejercicios. Y ya ustedes pueden ir viendo la decisión de si este tipo de experiencia es lo que ustedes están necesitando o no. Y es muy recomendable porque yo he visto muchas personas, muchos procesos espirituales, que van a retiro tras retiro tras retiro, el clásico retiro de ir a rezar el rosario y estar en el Santísimo, o ir al Vipassana 10 días en meditación, o otro tipo de retiros budistas, o un retiro New Age, lo que sea, pero siguen atoradas y atorados en sus decisiones y en su orientación de la vida. Los ejercicios espirituales ayudan para aquellas personas que quieren, en cierto u otro momento, tomar decisiones, ordenar los afectos y optar por Dios, ¿no? Esto no significa que cada vez que vas a ejercicios necesitas tener una decisión que tomar. Ahí vemos personas que tomamos ejercicios una vez al año y cada vez que lo hacemos anualmente, revisamos nuestro año, revisamos cómo está el corazón, cómo van nuestras opciones y confirmamos si las opciones que hemos tomado en su momento, pues Dios nos sigue invitando a seguir ese camino o nos pide una reforma, damos una vuelta. A lo que voy es que estas decisiones no tienen que ser necesariamente tan radicales como me caso o no me caso, me hago monja o no me hago monja, me voy a vivir a Ciudad de México, a Timbuktu, estudio comunicación o derecho, etc., ¿no? Bueno, la siguiente anotación de Ignacio es la siguiente. Obviamente, y aquí doy la advertencia que no voy a ir párrafo por párrafo, obviamente. Voy a ir sacando insights que a mí me parecían de los más importantes para compartir, pero que de ningún modo agotan la experiencia. Entonces, dice Ignacio, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internas. Esto es muy, muy importante en la espiritualidad ignaciana. Como veremos en un momento, los ejercicios espirituales tienen un proceso y tienen una serie de propuestas de meditaciones, oraciones y contemplaciones muy concretas que duran un tiempo específico. Y puede haber la tentación, que es del mal espíritu, que lo veremos más adelante en otros videos, cuando veamos etapas esenciales o temas esenciales, pero puede ser una treta del ego, del mal espíritu, de esa parte nuestra que nos quiere separar de Dios, que quiera que hagamos los ejercicios rapidísimo, así corriendo o trotando, y queremos pasar de 1, 2, 3, y ir todo así secuencialmente. Ignacio dice, tranquilas, tranquilos, no hay mucho saber arte y satisfacer el alma, sino gustar y sentir las cosas internas. El criterio para avanzar en los ejercicios espirituales que Ignacio nos va a ir proponiendo no es, ya lo dice, palomita, next. No, es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te deja eso? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero si ya hiciste un ejercicio y tú todavía sientes que hay cosas que debes de masticar, que todavía te quedaste intranquilo con lo que viviste allí, como que todavía hay algo que traes ahí atorado, tu siguiente oración hazla de nuevo el mismo ejercicio, hasta que ya tengas paz y puedas avanzar en el proceso. Por eso, con tranquilidad y con mucha paciencia. Ahora, el siguiente anotación dice, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad. En otras palabras, los ejercicios son exclusivamente para personas, esto sí, en ningún otro sentido, los ejercicios son exclusivistas. Están abiertos a todas y todos. Inclusive, me atrevo a decir que para personas que no viven la experiencia cristiana, es decir, que no se consideran a sí mismas como cristianos y cristianas, yo he vivido la experiencia de amigas y amigos, he acompañado, me han platicado, personas budistas, musulmanas,
ateas que han vivido los ejercicios y sacan fruto. Y esto quizás muchas personas les causa escándalo, inclusive jesuitas pueden ser que no estén de acuerdo, pero yo lo he vivido con compañeras y compañeros, amigas y amigos, y he visto cómo sacan frutos y entienden y pueden saborear, llegar a respetar más lo que es la experiencia cristiana. Y también les ayuda a su propia experiencia de su propia tradición, a profundizar más en su relación con el misterio. Entonces, aunque quizás no lleguen, obviamente, a la, digamos, afirmación y a la opción radical por poner a Jesús en el centro y demás, porque es verdad que los ejercicios son totalmente cristocéntricos. Y quien tenga, digamos, muchos problemas y no logre liberarse de prejuicios, porque totalmente de acuerdo de que se debe de tener mucho cuidado con los retiros cristianos, católicos, pero cristianos en general, porque pues hay historia, vaya. No hay necesidad de sacar trapitos al sol, todos y todos los que caminamos el camino con mayúscula, sabemos históricamente qué ha pasado en nuestras iglesias cristianas y los males que hemos causado. Entonces, pues no hay, digamos, motivo para rechazar el recelo, la distancia que pueda tener una persona cuando escucha que es un retiro muy cristocéntrico. Pero les invito a que abran el corazón y se animen a la experiencia. Entonces, en ese sentido, los ejercicios espirituales no excluyen a nadie, salvo la excepción de las personas que no van a hacer ejercicios por su propia voluntad y libertad. Eso sí, si alguien te mandó, y yo he visto muchísimos casos en los ejercicios que yo he hecho, que yo he participado como participante, pero que en algún momento las compañeras o compañeros comparten. Personas de alguna congregación religiosa, por ejemplo, que van obligados a hacer ejercicios. Y van con una hueva, con una jeta terrible que no quieren hacerlos y se tienen que hacerlos. Y en muchas ocasiones se ve cómo vencen esa flojera y viven una experiencia muy enriquecedora y muy bella. Pero también he visto otros casos que llegaron con hueva y salieron con hueva y no querían hacer nada y bye, ¿no? Entonces, el único, digamos, requisito para ir a ejercicios es que tú, con libertad, hayas decidido ir y tengas gran ánimo para hacerlo. O sea, no solo hayas decidido, sino digas, sí, decido ir y quiero hacerlo y le voy a echar todas las ganas, porque va a haber momentos en los ejercicios, créanme, que van a necesitar ganas y recordar esas ganas originales porque va a haber tormento, va a haber oscuridad. Dice Ignacio en otra anotación. Bueno, este ya justamente es el preámbulo, el famoso preámbulo de los ejercicios espirituales que dice, todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, pregunte cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, entendiéndola bien, se salve. Podríamos discutir horas de esto. A mí en lo personal es una frase, una cita que me ha marcado muchísimo porque desde mi punto de vista es la enseñanza que encarnó uno de mis maestros espirituales, el jesuita Jorge Manzano. Lo vivió desde una perspectiva total en su vida, y lo siento yo. Y cuando él muere me di cuenta de esto y en ese sentido para mí es muy importante y trato de vivirlo en mi vida. Pero este es un consejo también sobre todo a los acompañantes de ejercicios que van a acompañar a otras personas y entonces es como respeta el propio proceso del espíritu en la persona que está haciendo ejercicio. Esto es algo bellísimo porque ya está desde San Ignacio. Esto no es una cosa de la modernización de la espiritualidad ignaciana y ya después del Vaticano II se hace más con las gentes. No, esto viene desde Ignacio. Y el mismo Ignacio dice que hay que rescatar la proposición del prójimo. Y si el ejercitante llega diciendo X o Y, la persona que acompaña tiene que tratar de rescatar, tratar de entender, tratar de usar las palabras
y el lenguaje de la persona para poder guiar a la persona de su propia experiencia, que es Dios actuando en ella. El ejercitante, el gran trabajo del acompañante, perdón, es probar lo menos posible la acción de Dios. Ir encaminando y quitando algunos obstáculos que quizás el ejercitante no se dé cuenta y ayuda en eso. Pero no es un director en el sentido de un profesor que dicta doctrina, sino una persona que acompaña desde el modo en que Dios te va guiando. Porque tanto Ignacio como todos los místicos y místicas saben muy bien que Dios habla de distintas maneras en cada uno de los distintos procesos de cada una de las distintas personas. Bueno, entramos entonces a la estructura de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales están divididos en 4 semanas. Estas 4 semanas más bien responden a lo que es muy clásico en la mística y en la espiritualidad. Que los grandes mistagogos y mistagogas, como lo fue Ignacio de Loyola, pero también, por ejemplo, Ibn Arabi en el sufismo, Teresa de Jesús en el Carmelo, y etcétera, 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 casi siempre nos hablan casi siempre nos dividen la vida espiritual en momentos, en etapas. Por ejemplo, los antiguos padres de la iglesia, los padres griegos, hablaban, por ejemplo, algunos de la Santa Escala, una escalera, y por lo tanto de escalones. Aquí, por ejemplo, Teresa de Jesús nos habla de las 7 moradas, San Juan de la Cruz nos habla del Monte Carmelo, aquí Ignacio nos habla de 4 semanas. Y en estas 4 semanas se da el proceso espiritual según Ignacio. Ahora, es importante rescatar lo mismo que dice Ignacio, aquí lo pueden ver ustedes al final de la diapositiva, en ejercicio número 4, que dice, no se entienda que cada semana tenga por necesidad 7 u 8 días. Esto es importante. Originalmente, los ejercicios espirituales sí duraban un mes, y la persona, el ejercitante, se encerraba, a veces con San Ignacio al principio y después con otra persona, otro director de ejercicios, un mes. En ese mes se vivían las 4 semanas. Según el ritmo del ejercitante, vuelvo lo mismo. Una semana para un ejercitante podía durar 3 semanas y las otras 3, una semana. O la primera semana podía durar muy poco tiempo, menos de una semana, la segunda semana durar 2 semanas, la tercera y la cuarta durar solamente una y ya van un mes. Esto depende del propio proceso del ejercitante, que el acompañante va respetando y ayudando a encaminar. Y entonces, más que una cuestión temporal, es una cuestión de etapas y de momentos del espíritu. En la primera etapa, en la primera semana, Ignacio se centra en el pecado del mundo, la debilidad humana y la gran misericordia de Dios. Esto es, digamos, la esencia de la primera semana. Es el pecado y ante el pecado, la misericordia de Dios. Vamos a ir profundizando en un momento. Segunda semana. Ahí es la parte del llamamiento del reino, la vida pública de Jesús y nuestra respuesta ante esa invitación. Es decir, por medio de meditar y contemplar la vida de Jesús, vamos a poder escuchar el llamado que nos hace Jesús a vivir como Él vivía y a caminar en el proyecto que Él tenía, que es el reino. Y una vez que escuchemos ese llamado, en nuestras propias particularidades de nuestra historia, entonces podemos decir que sí o decir que no a este invitación. Es muy importante, pues, y me voy para atrás un poquito, que la persona se conozca. Ya decía Teresa de Jesús que el autoconocimiento es el pan con el que se han de comer todos los manjares, porque en verdad, y también lo dice Ignacio,
que la persona que haga ejercicios tiene que tener sujeto, es decir, pues tenga de cierta manera dueña de sí misma, no en un sentido negativo, pero que sí se conozca, que sepa un poco su historia, que tenga trabajo interior y personal. Eso es muy importante en el ejercicio. Si ya venimos con este proceso más avanzado de antemano, vamos a poder caminar con mayor fertilidad y vamos a poder avanzar más en el proceso de los ejercicios. Hoy en día, en la sociedad que está tan desconectada las personas de su propio proceso espiritual, llegan a ejercicios y muchas veces se quedan en los primeros eh, momentos, en las primeras actividades, en los primeros ejercicios. Pero no porque realmente, digamos, o sea, si es así eso es positivo y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero digamos, a nivel ya generalizado en nuestra sociedad, lo que está pasando es que como las personas no nos conocemos y no tenemos trabajo interior y vamos a ejercicios, pues nos queda, digamos que todo el retiro, toda la experiencia tenemos que utilizarla para conocernos un poquito. Y no alcanzamos muchas veces a llegar a segunda semana a tratar de escuchar nuestro llamamiento. Entonces, si ustedes tienen chance, y esta es una recomendación muy personal, de trabajarse interiormente, de llevar una vida espiritual previa a los ejercicios, para que llegar a ejercicios ya en un mood, digamos, con más suavecito, un aterrizaje más, que tenga, digamos, más coherencia, que esté más en sincronía, más en armonía con lo que vamos a vivir, ayuda mucho. Esto también rompe la idea de que los ejercicios espirituales es un trabajo de solamente un retiro y ya no hago nada hasta mis siguientes ejercicios espirituales, como mucha gente lo hace, sino que los ejercicios espirituales son como una especie de profundización en algo que tiene que ser todos los días de nuestra vida. Lo iremos bien. Entonces, eso fue la segunda. La tercera semana es la profundización en la pasión y la muerte de Jesús. Es decir, en la primera semana experimentamos el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra historia, en el mundo en el que vivimos, y la misericordia de Dios que nos habla y nos dice, te amo, y así te quiero, y así te llamo. Como nos sentimos llamadas y llamados, profundizamos en ese llamamiento para ver cómo es el llamamiento al que nos está invitando Jesús de Nazaret. Porque es de eso, por eso les digo que es profundamente cristocéntrico los ejercicios espirituales, porque no es cualquier llamado. Llamados y llamadas a Dios estamos todas y todos. Pero aquí es un llamado muy particular a seguir a Dios por el camino, la brecha que está caminando Jesús. Y por eso digo que está caminando en presente, en gerundio, y no que caminó en un sentido de que ya se acabó y simplemente tenemos que imitarlo en un sentido literal. No, Jesús sigue caminando y nos sigue inventando y sigue renovando su proceso de construcción del reino. Entonces, como nos sentimos llamadas y llamados desde la primera semana en ese amor de Dios, entonces nos sumergimos en la vida de Jesús para meditarla, orarla y ver de qué se trata ese proyecto. Profundizar en ser más específicos en ese llamamiento y decir, sí, Jesús, te quiero seguir, estoy enamorada, estoy enamorado de ese proyecto. Tercera semana es, ok, dijiste que sí, estás enamorada, estás enamorado, te voy a presentar las consecuencias de este camino. La cruz que necesariamente tienes que vivir si vas a caminar este camino junto conmigo. Y esto no es una especie de golpes de la espalda ni amor al sufrimiento, como muchas veces se considera que es la espiritualidad cristiana, lo cual es un error terriblemente. Sin embargo, un error muy bien fundado, porque efectivamente nociones de corte jansenista. El jansenismo es una cuasi herejía me atrevería a decir yo, de siglos XVIII, XVII, donde un tal Jansenio, por cierto, muy enemigo de los jesuitas, construyó toda esta teología del castigo, del pecado, del dolor, del valle de lágrimas, y que hemos heredado desde entonces. Entonces, por supuesto que la espiritualidad cristiana no es eso, no es eso. Sin embargo, tampoco hay que negar que el llamamiento y el camino de Jesús implica cruz. ¿Qué es cruz?
crucificar el ego, crucificar todo eso que nos estorba para realmente servir a Dios. Hacer las renuncias que tengamos que hacer, pero son renuncias gozosas, como quien decide, amo a tal persona y quiero ser su compañero y que ella sea mi compañera en el camino, pues tengo que renunciar a un montón de otras opciones, un montón de otros caminos, donde quizás yo no podría caminar con ella, pero porque quiero estar con ella y me causa el gozo más enorme, renuncio y no me duele renunciar a lo demás. Así es la renuncia por amor. Y si así es la renuncia del amor humano, imagínense la renuncia a partir del amor divino. Es la renuncia que no duele, porque lo hacemos por el amor de los amores, que es Dios mismo. En ese sentido, nos invita la tercera semana a que veamos que el seguimiento de Jesús en su proyecto implica también cruz, e implica también muchas veces dar la vida. Es más, implica siempre dar la vida. En términos de San Juan de la Cruz, dice, no se preocupen, Dios no pide mucho. Dios lo pide todo. Y eso puede asustarnos, pero al mismo tiempo es hermoso. Es este pasaje de Jesús con el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Soy rico. Básicamente, quizás le podría estar diciendo, dona $1,000,000 y con eso ya te ganaste el cielo, ¿no? Como muchas veces pasa en la iglesia y bueno. Entonces, Jesús le dice, déjalo todo y sigue. Entrégate por completo. Y eso nos duele. Es más fácil dar $1,000,000 que dar toda nuestra vida. Entonces, a todas y todos, la tercera semana es captar y agarrar conciencia de que el seguimiento y el proceso de trabajar por el reino, enamorarse del proyecto de Jesús, es dar la vida por el proyecto. Muchas veces dar la vida va a significar literalmente dar la vida, porque moriremos en el infierno. Ya sea porque nos perseguirán, ya sea porque tendremos que denunciar injusticias de los sistemas de pecado, opresión que vive la gente. Ya sea porque a veces estaremos en lugares que no son los más seguros o que se nos pueda enfermar el cuerpo por entregar tanto el corazón. O que no veamos los resultados que queremos y realmente nos duele internamente. Pero a veces, y en el mayor de los casos, dar la vida significa pues que todo lo que hagamos, lo hagamos por ese amor. Y entonces, pues todas nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras operaciones, como dice el propio Ignacio, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas y dirigidas para mayor gloria y alabanza de tu divino. ¿Qué significa eso? O sea, que cuando uno está enamorado, lo que lee, lo que estudia, lo que come, los lugares que frecuenta, las amistades que va a cultivar, tienen que ver con este proyecto. Como cuando alguien se enamora muchísimo del fútbol y se la pasa viendo fútbol y todo el tiempo, imagínense a alguien que está enamorada por el reino. Eso es el proceso de la vida de la tercera semana. Esa es la cruz, dar la vida. Para cada quien va a significar algo distinto. Entonces no es una apología, una defensa al sufrimiento y todos vamos a sufrir. No, es dar la vida. Y vamos a encontrar que dar la vida por el Dios de la vida es profundamente gozoso. Es lo más gozoso que hay. Es la felicidad más profunda estoy hablando obviamente del camino de la cristianía, ¿no? Esa es como la experiencia que tenemos las personas que nos hemos sumergido en este proceso. Entonces, como dice también Jesús en el Evangelio, quien quiera ganar su vida la perderá y quien la pierda por mí la ganará. Eso es la tercera semana, eso es la cruz. No es, como les digo, el dolor, la sangre. Es el amor de la cruz. La cruz es amor, no es castigo, la cruz es amor. Cuarta semana. La cuarta semana ya es la consideración de la resurrección. Si entonces nos está diciendo Ignacio, bueno, ya tomaste la segunda semana la opción y si quieres seguir a Jesús, en tercera semana es como para que tengas conciencia de qué implica eso, pero la cuarta semana es para que veas en
¿qué va a resultar de eso? ¿Qué va a devenir eso? Y es la resurrección, la vida, este gozo que estaba hablando. Y para eso, Ignacio propone que es el cierre de los ejercicios, el culmen. De hecho, esa junto con el principio de fundamento, que es lo primerito que se hace, y la contemplación para alcanzar amor al final, lo vamos a ir viendo poco a poco, son las únicas dos que sí se invitan a todas las personas que hacen ejercicios a realizar. Porque empezamos con el principio de fundamento y cerramos con contemplación para alcanzar amor, independientemente si llegaste a la mitad de la segunda semana, en cuarta semana haces contemplación para alcanzar amor, para cerrar el amor con amor, todo el proceso de manera muy sanadora. Bueno, entonces esta es la estructura totalmente básica de los ejercicios espirituales. Y bueno, como no quiero empezar primera semana y no terminarla, entonces voy a dejar aquí el video para que ustedes profundicen, porque hemos dicho muchísimas cosas hoy y me siento invitado a invitarles a ustedes a que vean el video, lo oren, piensen en sus preguntas para la siguiente sesión hablar de primera, segunda, tercera, cuarta semana hasta donde lleguemos. Y cuando terminemos cada una de las semanas, en una explicación que intentaré ser más breve, digamos, ustedes o podamos ya entrar a temas, digamos, como esenciales de espiritualidad. Quisiera solamente agregar un tema más que me puede llevar algunos minutos y que voy a aprovechar en este momento. El tema es el siguiente. Entonces, los ejercicios espirituales, como les digo, en un inicio eran de un mes. Están divididos en estas 4 semanas que, como ya vimos, no son necesariamente de 7 u 8. Ahora, pasado el tiempo, pasado los siglos, y viviendo nosotras y nosotros en un mundo como el que vivimos, de las prisas, del consumo, del trabajo, neoliberal al final del día, con tantas responsabilidades, con tanta carga, muy difícilmente una persona va a poderse dar la oportunidad de encerrarse un mes sin saber de nadie, sin saber de nada, más que del propio proceso. Si puede hacerlo, maravilla, bendiciones, qué grande cosa. Ahora, les recomiendo que no se desanimen pensando que, ay no, un mes, bye, yo no puedo. Teniendo muy buena mercadotecnia, se inventaron los ejercicios de una semana, más o menos entre 7 y 9 días. Casi siempre son 8 y a veces el noveno es así nada más como de despedida. Entonces, los ejercicios de semana, digámosle, son, desde mi punto de vista, casi la mejor opción, porque sí implica salirnos del espacio de la cotidianidad donde vivimos. Eso sirve muchísimo para la mente y para el espíritu, incluso para el cuerpo. O sea, ya el ejercicio de salir de tu lugar hacia otro lugar, ya sea en tu mismo estado, pero a una casa que está acondicionada para el silencio, un lugar que está en contacto con la naturaleza, un cuarto distinto, donde todas las personas van a estar en el mismo mood que tú vas a estar, eso es una gran bendición, una gran oportunidad. Y si tienen ustedes la chance de hacerlo, no la desperdicien. Les invitamos a que vivan la experiencia de una semana. Dirán, pero ¿cómo es posible una semana? ¿Cómo pudieron? O sea, no me quedo corto. Si originalmente era un mes, son 4 semanas, ahora ¿cómo voy a ver todo en una? Acuérdense, no es mucho saber que pase el alma y no gustar las cosas internas. Se puede vivir el proceso de 4 semanas en una sola semana, haciéndolo con calma, con oración y profundidad. No hay prisa. Entonces, en los ejercicios de una semana, se puede hacer toda la primera semana, a veces hasta la segunda, tercera o hasta la cuarta semana. O sea, no es que, o sea, muchas personas dicen, entonces tengo que ir un año a primera semana, el otro año a segunda semana, el tercer año a tercera semana, cuarto año, no. En una semana vives todo el proceso espiritual de los ejercicios cristianos.
Entonces, por eso no se preocupe. Ahora, hay una tercera opción. Hay más opciones, hay de 3, 4 días, pero bueno, esos son normalmente como de cosas muy concretas, de un grupo, de alguna parroquia o de un grupo del colegio que van y hacen 4 días. Pero la otra que es como más común, que también muy recomendable, es la de los ejercicios en la vida diaria. En algún momento en estos videos les voy a dar más información sobre todo esto. Ahorita solo voy como poniendo. Los ejercicios de la vida diaria son ejercicios que duran un año, normalmente duran un año. Tienes un acompañante y a diario, el acompañante, no a diario hablas con esa persona, obviamente, sino es cada semana, cada 15 días, pero se te va dejando, digamos, una lista de cosas que hacer al día. Entonces, son para personas que no solamente no pueden dedicarle un mes a los ejercicios, pero tampoco le pueden dedicar una semana. Pero sí pueden dedicarle quizás media hora, 45 minutos al día, en la mañana o en la noche, para hacer un ejercicio, una actividad, una oración, un ejercicio espiritual. En ese sentido, también son otra oportunidad para, otra opción para vivir la experiencia de los ejercicios. Ahora, ¿qué pasa en ejercicio? Básicamente, como les digo, es siempre en silencio, a excepción de tu acompañante. Un día normal en ejercicios es que tú te levantas, puedes hacer oración personal o a veces hay oración comunitaria, se desayuna, después se dan unos puntos para todas y todos, cada quien tiene su habitación personal, esos puntos se dan en plenaria, el director, los directores o directoras de ejercicios dan esos puntos, lo que sería decir, bueno, bienvenidos, bienvenidos, es primer día, primera semana, vamos, les paso unas hojitas sobre principio y fundamento o cómo llegan. Aquí está algunas sugerencias, cita bíblica, es necesario llevar Biblia, cuaderno y plumas para apuntar, y entonces se ora. Cada punto, y se va explicando el método de oración ignaciano, se va explicando el examen de conciencia, que son los modos de orar, según Ignacio nos va invitando a vivir los ejercicios. Después igual la comida, en la tarde otros puntos, oraciones, en la noche a la cena, hay misa todos los días, a veces en la noche hay una plática o una película, depende mucho del ejercicio. O sea, ya hay, digamos, como libertad de los directores espirituales, los directores de ejercicios, para, digamos, ver más o menos qué tipo de grupo. No es lo mismo un grupo con jóvenes, puros jóvenes preparatorianos, como les platicaba, a un grupo de seminaristas, un grupo de monjas, un grupo de trabajo, que del trabajo van una ONG, un grupo de derechos humanos, van a hacerlo. Hay muchas modalidades, ¿no? Pero los ejercicios son los mismos y la metodología es la misma, pero puede cambiar algunas cositas. De si hay película, de si hay película, de los jóvenes, pues se les invita a que hagan ejercicio, porque haciendo ejercicio necesitan, ¿no?, sacar muchas cosas, etc., ¿no? Entonces, básicamente así es un día normal en ejercicios. Tienes entrevistas cada día o cada 15 días, donde le vas platicando a tu acompañante cómo vas, cómo se va moviendo todo el interior y te va acompañando en el proceso. Entonces, básicamente es así, ¿no? Les digo, se te dan puntos, se te dan algunas opciones bíblicas, se te va explicando cómo hacer las oraciones, contemplaciones, meditaciones, y se te va, digamos, guiando en todo el proceso. Así es, básicamente, durante una semana, comiendo, haciendo todo en silencio, y también en tu cuarto personal para no distraerte. Bueno, en esto iremos profundizando mucho más. Si tienen preguntas, dudas, comentarios o sugerencias, por favor, aquí estamos. Denle like a la página de Facebook, porque ahí vamos a estar subiendo no solamente estos videos, sino también otros materiales que puedan ahí encontrar, cosas que compartimos de lecturas o también noticias o también, por ejemplo, frases, libros, también compartimos otro tipo de videos de otro tipo de cosas, por lo tanto también les invitamos a que se suscriban al canal. Bueno, pues muchísimas gracias de parte del EPEC, de parte de Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Nos vemos la próxima semana con una nueva edición del curso introductorio de la espiritualidad ignaciana. Aquí les esperamos y muchas gracias.